Luis por la invitación, tener la posibilidad de participar en esta reflexión conjunta sobre, supongo, el quehacer que nos motiva a todos en nuestras vidas, digamos, y ese quehacer histórico e historiográfico. Yo no voy a leer porque la propuesta que él me hace me pilla un poco de sorpresa, pues yo no estaba trabajando el tema de historia, la historiografía, aunque siempre he estado pensando. Construir el paper que él solicita tiene que ser un proceso. Ya le entregué el primer bosquejo en realidad. Ahora es una reflexión en voz alta, luego vendrá una breve investigación y finalmente el texto final. Creo que tiene que ser un proceso alimentado y retroalimentado por lo que he escuchado y vi las brillantes palabras de mi querido amigo Alfredo, y también por lo que uno puede aprender de las preguntas, reflexiones y simplemente ver cómo hay una inquietud que flota, tal vez poéticamente, sobre este auditorio. Y sobre esta base terminar la reflexión a pedido de Luis. Quisiera partir recordando unas palabras, un juicio que planteó hacia 1962-63, si mal no recuerdo, un sociólogo norteamericano, Kalman Sidler, en una revista especializada en balances bibliográficos en Estados Unidos. Revista que estaba preocupándose de la producción de ciencias sociales en general y de humanidad en particular sobre la situación de América Latina. Y Kalman Sidler hizo un balance de lo que ocurría en Chile y llegó a la siguiente conclusión, que es mi punto de partida, digamos, para esta reflexión. Chile es un país mal estudiado. Así concluía el hombre su reflexión, su investigación. Chile es un país mal estudiado, 1962. Después supimos que este sociólogo estaba más o menos conectado con la Central de Inteligencia Americana. A partir de entonces, sintomáticamente comienza a multiplicarse una gran cantidad de tesis doctorales norteamericanas sobre problemas estratégicos, no académicos, de la sociedad chilena. Hice toda una investigación en Inglaterra, cuando estaba haciendo mi doctorado, acerca de qué es lo que se estaba publicando fuera de Chile sobre Chile y en Chile sobre Chile. Y llegué a la triste conclusión que lo que se publicaba fuera de Chile sobre Chile era más importante para nuestra realidad en esos momentos que lo que se publicaba dentro de Chile, en una proporción de 1:3, más o menos. Cosa muy lamentable porque uno salió, en mi caso salía al exilio y también a hacer un doctorado. Uno tenía la impresión de que uno ya sabía todo lo que había que saber sobre Chile. Más aún, si lo que sabíamos, ¿verdad?, era la izquierda, ¿verdad?, torturados o exiliados, era lo mismo, uno salía con una gran pachorra, yo sé todo sobre Chile. Para descubrir que los gringos estaban acumulando un conocimiento estratégico más importante que el nuestro. Y debo decir con mucha vergüenza que colegas míos de la universidad que estudiaron en Inglaterra, en Glasgow, principalmente en seminarios que se realizaron allí sobre América Latina y sobre Chile, los gringos mandaron a colegas míos, por favor váyase a su casa, documéntese y vuelva después con un planteamiento realmente bien fundamentado para plantear cualquier cosa que usted quiera decir. Quedamos convencidos que no sabíamos todo lo que debíamos saber sobre nuestro país. Kalman Sidler dijo, Chile es un país mal estudiado. Tal vez perspectiva desde la CIA, pero ¿qué importa la realidad? Veamos, en Chile no se sabía por esos años 50 y algo manejar la inflación. La derecha chilena, con todos los años que había tenido para gobernar este país, no tenía mucha idea del liberalismo. Tenía alguna vaga idea del conservadurismo, del oligarquismo, ¿verdad?,
incluso del nacionalismo, pero no del liberalismo. No se sabía manejar el tema de inflación. Por eso vino una misión a Chile, recordemos, del FMI, vino otra misión a Chile de la CEPAL, y el presidente Ibáñez no había que hacer entre ambas visiones. Recordemos que Chile comenzó a estudiarse desde la CEPAL en términos estratégicos. Recordemos que la izquierda en ese periodo no conocía a fondo ni siquiera el movimiento obrero. Julio César Llobet recién inaugura con un débil ensayo en 1949. No sabíamos nada de lo que era Estado, ni empresariado, ni oligarquía, ni burguesía, no habían escrito al respecto. No estaba claro el destino del país, íbamos a hacer una segunda Cuba o no. No se sabía qué pasaba con los callasteros y los pobladores que estaban apareciendo en escena en los años 50. La izquierda no tenía nada que decir, solamente hablaba de clase obrera. Pero de pobladores, de marginales, de callamperos, nada. Fue la iglesia la que se preocupó de eso con Roger Beckerman y su equipo. Chile en esos años, ¿verdad?, iba caminando tortuosamente a lo que llegó después, ¿no es cierto?, a la experiencia que tuvo que vivir después, pero no había claridad hacia dónde se iba. Esa es la verdad. Para mí fue una experiencia, repito, muy triste darme cuenta en el exilio, haciendo el doctorado, que sabíamos muy poco de, repito, conocimiento estratégico sobre nuestro país. Recalco eso. Porque puede haber un conocimiento erudito sobre Chile, pero si no sirve para tomar decisiones. Puede haber un conocimiento, y lo digo con mucho respeto, porque después voy a retomar el tema, muy centrado, ¿verdad?, en una expresión poética y autopoética, retomando lo que plantea Alfredo. Pero con eso no estamos haciendo diagnóstico específico acerca de nuestra realidad. Con eso nos estamos planteando cursos de acción probables para resolver los problemas que afectan a nuestra realidad. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros de izquierda que en estos años tenemos más utopía que ciencia? Más ideología que historia, más voluntad política que real conciencia popular, ¿verdad?, respecto a qué curso de acción tomar. Para mí este es un punto capital. Chile era entonces un país mal estudiado. Estamos hablando del año 62. 40 años después, podemos repetir la pregunta. ¿Chile es hoy un país bien estudiado? Chile hoy sabe, ¿verdad?, dónde está y hasta dónde puede ir. La semana pasada tuve otro seminario donde una corporación privada que se llama Genera presentó una investigación a nivel nacional acerca de los ciudadanos y de los derechos ciudadanos. La investigación arrojó el siguiente resultado. 9 de cada 10 chilenos declaró en esta investigación que sus derechos ciudadanos estaban siendo abusados o violados por el régimen actual. El año pasado, una investigación hecha por la Universidad Diego Portales, también a nivel nacional, acerca del grado de confiabilidad, al grado de credibilidad de las instituciones políticas que nos rigen, arrojó esa investigación, uno no tiene por qué dudar de sus métodos, que alrededor, para resumir, del 90% de los chilenos no tienen ni confianza ni credibilidad en las instituciones públicas que nos rigen. En una escala de 1 a 100, Congreso Nacional 17% de confiabilidad, tribunales 12%, partidos políticos 9%, políticos 4%. Los mejor evaluados en esta escala de confiabilidad, Cuerpo de Carabineros, radio de emisora, 52%, que no son instituciones políticas, sino del servicio público.
¿Qué significa esto? Podría agregar otras encuestas que se han hecho y que están arrojando los mismos resultados. Un sociólogo diría, bueno, que estamos en presencia hoy en Chile, con estos datos, de una grave crisis de representatividad. Una grave crisis de representatividad. No es porque sí que hay 2 millones de jóvenes no inscritos. No es porque sí que en todas las encuestas los políticos están ubicados en un nivel bajísimo de credibilidad. Nos estamos conociendo, comenzábamos recién con Sofía. El día miércoles pasado se quemaron 1.200 libros según los primeros datos de la biblioteca, de la importante biblioteca de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile. Supuestamente hecho por jóvenes, no se sabe si estudiantes o no, en todo caso, encapuchados. ¿Por qué? Lo que yo preguntaba, ¿por qué ocurre esto en Chile hoy? Sabemos por qué ocurre esto en Chile hoy. Sabemos por qué diablos está ocurriendo lo que está ocurriendo en, digámoslo así, en el hemisferio inferior del Estado, no el de la cara visible, sino el de la cara invisible. Tenemos conocimiento realmente a dónde va a parar este modelo neoliberal que por arriba todos los indicadores macroeconómicos están sanos y por abajo todos los indicadores del desarrollo humano revelan, como decía el informe del SNUD desde el año 98, un profundo malestar interior en todos los chilenos. Crisis de representatividad. Si le agregamos que todo este modelo es producto de un golpe de Estado, de una dictadura genocida, pues además el modelo es cuestionable desde el punto de vista de su legitimidad. Alguien podría decir, bueno, ok, pero resulta que el modelo es eficiente. Si no, observe cómo estamos en el plano de observe cómo la presidenta se da el lujo de firmar 2 tratados libres de comercio por semana. A momento llevamos 50 países enlazados con nosotros tratados libres de comercio. Eso indica prestigio internacional. Estamos bien. Eficiente. Recordemos lo que dijo el cardenal, que suele ser tan ponderado, tan... ponderado. Debemos del año pasado delante de toda la clase política vestida de frac y de uniforme, cuando dijo que la distribución del ingreso en este país es una vergüenza. Es una vergüenza. Todos sabemos, los que estudiamos historia económica, que esta distribución del ingreso a día de hoy es la peor de Chile, la historia de Chile en 150 años. Y a nivel mundial estamos en la escala inferior. Crisis de representatividad, crisis de legitimidad, crisis de eficiencia. Y estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Se observa uno que otro pequeño reventón por ahí, los jóvenes en la calle, las barras bravas, algunos raperos, comercio pirata, delincuencia, violencia intrafamiliar, padres golpeando a sus hijos, otros tirándolo por la ventana, otros violándolos, chiquillos provocando a otros, ¿verdad?, compañeros de curso, obligando a otros a ahorcarse. ¿Qué pasa? ¿Nos conocemos bien? Chile es un país bien estudiado, sabemos dónde vamos, sabe la presidenta dónde va con este panorama. Ese es el tema, o sea, uno diría que la situación de Chile hoy es casi peor que en los años 68. Porque en los años 67, 68, ¿verdad? La juventud, 68, en esos años la educación era gratis, la salud era gratis. Había empleo con contratos más o menos permanentes. Había grandes partidos políticos que defendían los intereses de las clases medias, de este orden, clases medias y clases trabajadoras. Había una política populista del Estado, el Estado era empresario, el Estado era desarrollista, el Estado era docente. Había grandes sindicatos
Había un arsenal, ¿verdad?, de conceptos y teorías que le indicaban a uno qué podía hacer, qué historia podía hacer si uno era rebelde. Una gran variedad de marxismo, una gran variedad de socialdemocracia, una gran variedad, ¿no es cierto?, de pensamiento social cristiano. Y había modelos para imitar. Estábamos bien en el 60 e intentamos hacer una revolución. Y nos rebelamos. Y la juventud de esos años marcó, ¿no es cierto?, esa historia en términos de una rebelión que tuvo como enseña ética Che Guevara. Pero hoy día que estamos mucho peor, porque no hay credibilidad en la clase política. En esos años sí había credibilidad. Cuando todo se paga, cuando todo está mercantilizado, cuando de 100 empleos, 94 duran menos, de 100 empleos nuevos, 94 duran menos de 4 meses. Cuando de 100 empleos nuevos, 75 es autoempleo. Cuando el 52% de los empleos son empleos precarios, es decir, temporal, probablemente sin contrato, con seguridad de previsión. Si el empleo precario es lo que domina en Chile hoy, ¿verdad?, ¿cómo nos va a ser difícil ser hoy jefe de familia? Ser buen proveedor hoy día de familia es un cacho. Sobre todo para los hombres, que hay menos oferta de trabajo para los hombres que para las mujeres. Hay más explotación sobre las mujeres, pero hay más marginalidad con los hombres. Hay una feminización de la explotación y una masculinización de la marginalidad. Y es muy difícil hoy día ser padre o jefe de familia. Si no, bueno, podríamos citar a Arimán, cuando señala que la tasa de nupcialidad en este país, la tasa de matrimonio, la cantidad de matrimonios por año, ha caído desde 1990 hasta el día de hoy, toda la etapa de la contestación, en un 66%. Es prácticamente una hecatombe. Y si en paralelo a eso se multiplica la cantidad de cabros guaches que tenemos récord de nuevo en todo el historia de Chile. ¿Cómo diablos los cabros hoy se van a sacar buenas notas en la 15? ¿Cómo no va a ser atractivo para ellos ser pandilleros en la calle? ¿Cómo? De aquí está la hipótesis que te hablaba. Nosotros hicimos una investigación en Rancagua, en toda la comunidad de Rancagua, una investigación en terreno, los sectores más populares de Rancagua, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y descubrimos ahí, sobre todo conversando con las profesoras en las escuelas, que los cabros chicos de Rancagua, que son víctimas de la precariedad del empleo de sus padres, y que han votado, que todos viven con una terrible carencia afectiva. Todas las profesoras nos decían eso. Si algo necesitan estos niños, nos decían, es afecto. Y nuestro problema entonces, ¿qué hacemos? Les enseñamos lo que indica el programa oficial para que saquen buenas notas en el 15 y en base a estos puntajes puedan competir con otros para la posibilidad de ascender en la escala social, o les damos el afecto que requieren. El problema de ellas es que al final terminan dando afecto, despreocupándose del sitio. Es una opción, dicen ellas, que no es solo profesional, es de vida, es de piel. Pero aún así no logran, porque es imposible llenar el vacío afectivo en la forma que se da en los sectores populares. Es imposible. Nos decían ellos, por eso es que los niños son violentos y rompen cosas, se pegan, son violentos, destruyen cosas porque no pueden castigar al padre o a la madre, pero sí a las cosas materiales. Pero por otro lado, dicen, estos niños desarrollan en alto grado la fraternidad entre ellos. Se quieren, como dicen ellos, ¿no? Se ayudan, se protegen, se arandillan.
Y porque están en ese estado que los cabros jóvenes a su vez los protegen, los ayudan, les enseñan a tocar guitarra, les enseñan distintas formas de expresión artístico-cultural y van desarrollando en torno a ello entonces solidaridades, redes de solidaridad. Los niños se educan, se autoeducan en redes de solidaridad por un lado y con violencia contra el sistema que los excluye y les niega el afecto por otro lado. Lo que está surgiendo en Chile es una generación de cabros chicos violentos, carentes de afecto, y el afecto no es casualidad, no es irresponsabilidad de los padres, es que no hay padres. Y por otro lado, niños que se autoeducan en la fraternidad, en la hermandad guacha. Por eso son estas hermandades las que nos invaden la ciudad. En otra época había tomas de terreno. Hoy día hay tomas de ciudad. Por las tribus urbanas. Y esto va a seguir. Bueno, tenemos conocimiento de esto. Sabemos dónde va esto. Basta con reprimirlos. Todo esto se está expresando a través del movimiento de los estudiantes secundarios, así llamados los pingüinos, que reflejan toda esta cultura solidaria por abajo, en que la hermandad presupone que haya asamblea por abajo, no jerarquía vertical, que es lo que nos han mostrado los pingüinos en una verdadera exhibición de nuevas formas cívicas del ciudadano. Pero, ¿cómo se ha respondido a esto? Los cabros chicos se están autoeducando como nuevos ciudadanos. Modelos de asamblea, modelos de voceros, modelos de educación, están nada más y nada menos que pensando que modelos de nueva ley 12. Quieren co-legislar. Eso es ser soberano, ciudadano soberano. ¿Y cuál es la respuesta? Se les estigmatiza porque son violentos y rompen el moblaje urbano del centro. Pero también se les reprime porque están en la asamblea pensando los problemas de Chile. Y un alcalde por ahí, ¿no es cierto?, cancela la matrícula. Bueno, todo esto viene a cuento. Vuelvo a repetir la pregunta de Carmen Silver. Chile es un país más estudiado. ¿Sabe Chile dónde va? En los años 60 no estaba claro. Después supimos que estaba medio perdido. Todo esto viene a cuento de la siguiente cosa. La sociedad, nosotros, pueblo, como queramos llamarlo, la gente de carne y hueso, con existencia ontológica, tiene problemas de identidad. No de identidad en el sentido, me dijera, puramente filosófico, como sociedad, o como clase social, o como la negación de una clase social. Nosotros en los 60 teníamos siempre clarito nuestro futuro. El futuro estaba abierto. De ahí la consigna, presente de lucha, el futuro es nuestro. Pero hoy día todas las encuestas de los jóvenes plantean que el futuro no está asegurado. El informe del PNUD del año 98 señala eso. En Chile no hay seguridad, pero no hay seguridad de futuro. No tengo seguridad respecto a mi salud futura, respecto a la educación de mis chiquillos futuro, respecto a mi empleo futuro. Mi futuro es un signo interrogativo. Digo esto porque si hay una sociedad que tiene estos problemas de incertidumbre, de incerteza, y que ahora lo tenemos multiplicado a la enésima potencia con respecto a los años 60, que estamos bastante mejor, si hay una sociedad que plantea demandas cognitivas, si hay una masa popular que está desesperada porque no conoce su camino, ¿cómo responde la ciencia? Esa es la respuesta. Las ciencias son irresponsables ante ese problema, solo están preocupadas, como dice el maestro, de su propio canon, o están preocupadas solo de rebelarse contra el canon por el gusto de rebelarse frente al canon. Las ciencias, sobre todo las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿tienen o no responsabilidad social? Es decir, ¿tienen que intentar responder esas preguntas o no? ¿A esas incertezas o no? Bueno, este problema que para los países que
emergimos de las sociedades coloniales. Es un problema serio. Los que hemos tenido la suerte de vivir largos años en países desarrollados, en mi caso en Inglaterra, uno se da cuenta que allí estas preguntas son menores, estas demandas son menores. El pasado allí es un mito que incluso está encarnado, por ejemplo, en toda la realeza británica, con todos sus ritos. El pasado es glorioso. El pasado es tan bueno, ¿verdad?, que el himno británico habla de que Inglaterra domina las olas del mar. Es un imperio. Entonces nadie se cuestiona. Y el presente está en un nivel tal que, por eso que la mayoría de gente con sensibilidad social o humana de Inglaterra no se preocupa de Inglaterra, se preocupa del tercer mundo. Se preocupa de África, se preocupa de Asia, de América Latina. Antenoche me tocó ir a ver, me invitaron a ir a ver un documental hecho por un cineasta francés acerca de las represiones, matanzas, torturas del Khmer Rouge en Camboya, hecho por los franceses, para denunciar eso, una obra de arte en rigor, porque no sé cómo lograron reunir a torturadores y torturados, ¿verdad?, para que fueran entregando entre cruces los testimonios de lo que hicieron o de lo que vivieron. Pero es que nosotros la cosa no, si miramos hacia atrás, nos han impuesto casi por la fuerza un conjunto de héroes y de mitos, como hablaba Alfredo, pero que no enorgullecen a la nación como nación y al pueblo como pueblo. Bueno, después podemos hablar de eso, ¿no? Lo que quiero decir en suma, que uno puede hacer un balance historiográfico sobre la base de este problema. ¿Qué problemas críticos ha tenido Chile y la sociedad chilena que exigían respuestas teóricas, científicas, ideológicas, culturales, para encontrar un camino de resolución a los problemas? Yo no puedo seguir de la lista a la historia de Chile y a la historiografía chilena en función de la capacidad de la historiografía chilena para responder a estos problemas cruciales. Y Kalman Silver descubrió que no había respuesta y que por eso era un país mal estudiado. Todos sabemos que estos países que vienen del mundo colonial y no del mundo imperial, que han tenido que luchar por la descolonización primero y por la integración interna después, hemos pasado por crisis muy frecuentes y muy terribles. Yo quisiera entregar un par de indicadores nomás sueltos. Las Fuerzas Armadas en Chile han masacrado a la población en 23 oportunidades desde 1830 hasta el día de hoy. Ha habido una intervención periódica permanente, 23 veces, y siempre en la misma dirección, más o menos castigando siempre a los mismos, ¿no? Que vitiólogos, que liberales rojos, que demócratas, que anarquistas, que subversivos, que qué sé yo, humanoides más tarde, ¿no? Y hoy día todos los jóvenes sospechosos que se llaman vándalos. Siempre las Fuerzas Armadas operaban en Chile con la idea de que hay un enemigo interno. No son Fuerzas Armadas que han asumido que están dentro de una comunidad ciudadana donde todos son iguales. Están operados con la idea de que hay un enemigo interno. 23 veces han intervenido. Lo más grave es que han intervenido cuando sea necesario construir el Estado. Todas las veces que en Chile está construido o reconstruido el Estado ha sido con el punto de vista de aquellos que tenían mayor poder de fuego. En los 1830, 91, si ustedes quieren, 2025, 82, 76. ¿Qué significaba esto en la práctica?
en la práctica ha significado que la historia de Chile se descompone de una manera muy casi dicotómica, casi burda. Hay vencedores y perdedores. En 1930 los vencedores fueron Portales y sus amigos y estos generales vendidos, Bulnes y Diego. 100.000 pesos pagó Portales para ganar su conciencia, para un golpe que nadie quería. Recordemos que los pipiones liberales tenían mayoría y ganaban todas las elecciones para el sufrimiento de Barros Arana por 66, 67, 68%. El golpe de Estado se da contra ellos, represión, exclusión de los derechos políticos por 20, 30 años. Ganadores y perdedores. El 91, algo parecido, bueno, siempre, ganadores y perdedores. Entonces uno dice, había un conflicto, ¿cómo ha respondido la historia a eso? Y ahí uno puede perfilar que el debate historiográfico en rigor no es un debate por el canon, o del canon, o desde el interior del canon. El debate nuestro no consiste en debatir ácidamente o constructivamente por cuestiones de epistemología, por cuestiones de metodología, por cuestiones de sistematización de conceptos, por cuestiones de construcción de teoría, por cuestiones de cómo traducir la teoría en proceso educativo, en definitiva, cómo insertar la ciencia en la realidad y cómo responder a la demanda social por cierto conocimiento estratégico. El debate historiográfico en Chile no ha sido de ese tipo. De repente ha sido, pero uno se da cuenta ligerito que en este país el debate es estrictamente técnico, el debate es estrictamente historiográfico. Es un debate entre expertos, es un debate entre eruditos que se dirigen los unos a los otros, y es un debate, por tanto, con respecto a la ciudadanía, de bandalina. Es un debate donde está la sala de máquinas. Incluso es un debate, ni siquiera un debate, realmente es un refugio para los que no quieren debatir el verdadero problema, ¿no? Y escapan a esta ciencia aséptica, del archivo por el archivo, de la erudición por la erudición, del dato por el dato, ¿verdad? De la suma de fechas y nombres. Siempre que ha habido conflictos graves en este país, muchos se refugian en la ciencia por la ciencia. Y la pregunta, ¿es eso ciencia? O sea, algunos se han perdido del debate es preciso cómo hacer historia de la estructura, cómo hacer historia seriada, ¿verdad? Tipo la luz, cómo hacer historia de las mentalidades, etcétera, etcétera. Pero todos esos debates específicos, el problema de Álvaro Jara, realmente, el problema de Rolando Mellaje, ¿no? Estos expertos de alguna manera en la historia académica e institucional, es que no tuvieron ninguna relevancia para la sociedad, como decía Alfredo. Bueno, donde quiero llevar la conversación es que el debate historiográfico en Chile ha estado siempre de alguna manera relacionado con el gran problema de la sociedad respecto a cómo salir de un problema para resolver la situación. ¿Cuál fue el gran problema? La primera fase de la historiografía chilena del siglo XIX, como mencionaba Alfredo, ¿qué se debatió aquí? Hasta donde yo me doy cuenta, fue un debate en torno a Portales. Es decir, fue un debate respecto a un orden autoritario que era autoritario hacia adentro y libre cambista hacia afuera. Yo no creo que Barros Arana sea historiador liberal. Yo creo que es el historiador que puso en el tapete el mito de Portales y por tanto legitimó por esa vía que una consagración aparentemente historiográfica, discursiva y literaria, todo el modelo autoritario pelucón establecido a sangre y fuego por Diego Portales y sus socios militares. Recordemos que Diego Barros Arana es hijo de Manuel Antonio Barros, Diego Antonio Barros, su padre, gran mercader, gran comerciante,
socio de Diego Portales en el estanco. Diego Barros de Arana es el gran sepulturero de Ramón Freire, y Ramón Freire es el gran enemigo del estanco. Diego Barros de Arana es el gran sepulturero de todos los movimientos democráticos liberales del 26 al 29, movimiento ciudadano que derribó la dictadura de O'Higgins, otro dictador. Diego Barros de Arana es el gran constructor del mito del Estado portaliano y del supuesto orden que habría hecho el orgullo de Chile durante casi todo el siglo XIX. Ante ese monumento, Barros de Arana, claro, las críticas que le hicieron a Portales, Victorino Lastarria, Federico Razo, el propio Vicuña Maquena, aparecen débiles porque también terminan respetando Portales. ¿Y por qué razón? Porque escribieron bajo el sistema portaliano. Después que fueron apresados cuando se rebelaron en la época de Manuel Montt, ¿verdad? No se atrevieron a ir más lejos en la crítica. El único que se atrevió a hacer una crítica que probablemente es, diría yo, el análisis teórico histórico más profundo que se haya escrito en Chile. Es Félix Vicuña, padre, que escribe un libro analizando el capitalismo chileno, que estaba promoviendo el Estado portaliano, que era un capitalismo mercantil financiero, no industrial. Y hace una denuncia escribiendo eso por 1842-43, que le lleva a trabajar el tema de plusvalía, acumulación de ganancias, pauperización y eventualidad de la revolución. Se anticipa al manifiesto de Marx en 6 años. Y lo más profundo que se ha escrito en Chile, en términos de análisis de una situación de ese tipo. Como todo el mundo sabe, ese debate fue sordo, no fue directo, no se resolvió el problema cuál era el carácter real del Estado chileno, no se resolvió el problema del porqué de la lucha contra ese Estado, el porqué la revolución del 51, el porqué la revolución del 59, por qué mataron a Portales. Eso murió aclarado. Chile, país mal estudiado. Posteriormente se produjo la crisis. ¿En qué consistió la crisis? Todo el mundo sabe. El modelo económico promovido por el Estado portaliano llevó a Chile a una crisis monetaria terrible. Todo el siglo XIX chileno es un periodo en que hay escasez de moneda, hay una asfixia, una astringencia, como dice el proyecto romano, monetaria, razón por la cual la moneda del país sale por las importaciones, se transfiere al exterior, Inglaterra se llena de oro y la plata chilenos, y Chile se queda sin nada siquiera para pagarle a los trabajadores. Como no había moneda, se pagan fichas de cuero, lo que sea. La crisis del sistema monetario, que es el gran problema, el gran fracaso del empresariado chileno en el siglo XIX, el gran fracaso de la oligarquía chilena en el siglo XIX, fue discutida entonces. El gran debate de la etapa siguiente de la historiografía está entre oreros y papeleros. Oreros, Agustín Ross; papeleros, Luis Baldunate de la Sofó. Este fue el gran debate estratégico. ¿Pero en qué terminó? ¿Balmaceda o Congreso? Balmaceda o Congreso. Y en rigor la oligarquía, que es lo que hizo, matar en Balmaceda de nuevo a Portales. En el fondo es eso. De ahí que, no quiero alargar esto, podría detallar muchísimo, etapa por etapa, todo el problema que están diciendo. Este problema no se resolvió porque, habiendo un fracaso económico espantoso de la oligarquía que implicó crisis del sistema monetario, que implicó la desnacionalización de la economía chilena en un 70%, que es lo que lloraba Tancredo Pinochet de Brun, Pinochet ingeniero inteligente, que planteaba que estamos invadidos por extranjeros. Que es lo que decía Encina, ¿no? Nuestra inferioridad económica frente al extranjero. Lo que lloraba Palacio, ¿no? La inferioridad de nuestra raza frente a los extranjeros, etcétera, etcétera.
todos llorando porque el extranjero se apoderó de la economía chilena. Por eso no se resolvió en esos términos. Luis Aldunate fue arrinconado. Agustín Ross aparece, ¿verdad?, como el gran historiador de la época. Frank Whitson Fetter, un economista norteamericano que vino en una misión Kennedy a Chile por los años 26, 25, 26, 27, ¿verdad?, y que escribe un libro que se hace clásico. Todos ellos, ¿verdad?, siguen a Ross. Entonces estaban a ir al Pinto Santa Cruz. ¿A quién siguen ir al Pinto Santa Cruz? ¿A quién siguió Rebeca? ¿A quién siguieron muchos historiadores de la izquierda para interpretar este periodo y para discutir, ¿verdad?, historiográficamente acerca del problema? Pues a Fetter y a Ross. De ahí que todo el análisis correspondiente a ese periodo, cuál es el problema real de Chile, quedó oculto bajo la tesis de Ross por un lado, y en la idea de que el problema era solo político y no económico. Y cuando todos los movimientos sociales pedían que el Estado en 1925 fuera un Estado con proyecto país, una constitución política al servicio de un proyecto país. ¿Qué proyecto país? Un Estado industrializante, productivista, de justicia social, participativo. Porque había que desarrollar la industria hasta la oficialidad joven del ejército lo exigía. Sin embargo, Arturo Alessandri, el gran líder de la época, que tenía una muy bajísima capacidad cognitiva y una idea real de lo que estaba ocurriendo en Chile, impuso un Estado que todos conocemos, Constitución del 25, un Estado, una constitución política sin proyecto de país. Una maquinaria política pura, abstracta, una maquinaria liberal abstracta. Cuando todo el país quería nacional-desarrollismo, digamos con una palabra, todo el país quería Corfo, pero el Estado 25 tiene todo menos Corfo. Y así suma y sigue, no voy a seguir detallando. El debate chileno siempre ha estado descentrado respecto del problema central. Y la historia, lamentablemente, la historiografía, lamentablemente, se alejó de este debate, especialmente en el periodo de los años 50 en adelante. Incluso a la izquierda. Porque, exceptuando los débiles trabajos que mencionaba hace un rato Alfredo, de Llobet, Segal, Vitales, Ramírez, qué sé yo, que son débiles desde el punto de vista historiográfico y más débiles aún respecto al análisis de la posición presente. Toda la teorización de la izquierda no la hicieron historiadores en los años 60. Viene la economía, viene la sociología. Y recordemos un libro clave de Sergio Ramos, Chile, una economía transición, escrito en el año 72, publicado en La Habana 73, premio Cartera de América. Sergio Ramos hace todo el análisis de ese periodo en Chile en perspectiva de cambio social y revolución y plantea en una nota a pie de página: en este análisis no vamos a considerar la historia porque la historia es un parco inútil. Por tanto, solo teoría de los sistemas, análisis de sistemas, y en función de eso examinamos la transición. La izquierda se enfrascó, como decía el maestro, en un análisis puramente estructuralista y desembarcó la historia. La historia no participó en este debate. Por eso digo que Chile era por esos años un país muy mal estudiado. Si uno se preguntaba por preguntas estratégicas acerca del destino histórico de este país, la historia no ha sido capaz de responder esas preguntas, por lo menos en esa época. No voy a seguir hablando en detalle de esto, porque sería muy largo. Quiero señalar lo siguiente. Probablemente después del 85, del 84, 83, puede ser un poco antes, en Chile ha habido, sin lugar a dudas, una revitalización de la ciencia histórica. No es extraño que hoy día tengamos aquí no sé cuántos, 60 personas en un seminario como este. No es extraño que hace como 2 meses atrás los estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad de Chile organizaron jornadas de historia social
3 días seguidos, 400 personas asistiendo normalmente. No es extraño que haya ido yo al sur, a Temuco, Concepción, 500 personas en cada oportunidad para un seminario que tenía como eje la discusión histórica. No es extraño que muchos sociólogos estén haciendo historia, no es extraño que muchos psicólogos sociales estén haciendo historia local, historia de vida, no es extraño que trabajadores sociales estén trabajando con métodos historiográficos, no es extraño que todas las escuelas de historia en este país tengan gran demanda de alumnos para estudiar historia. Yo no conozco escuelas de historia que no estén llenas de alumnos, públicas y privadas, o como se dice ahora, tradicionales y privadas. Así que no me extraña que estemos aquí conversando. La historia está siendo objeto de una demanda especial hoy. ¿Cómo estamos respondiendo a esto? Yo creo que se están dando respuestas. La respuesta ha sido, creo yo, principalmente un desarrollo notable de lo que se puede llamar la nueva historia, porque algunos llaman también historia social y otros llaman historia total. La respuesta ha sido fundamentalmente atender a las preguntas de la sociedad, en tanto son preguntas formuladas por sujetos reales de carne y hueso. Pero sujetos reales que no están haciendo una pregunta puramente filosófica sobre sí mismos, sino sujetos de carne y hueso que tuvieron que vivir, ¿verdad?, la pérdida de todo ese mundo estructuralizado de los años 60, con estados desarrollistas, partidos populistas, líderes, ¿verdad?, súper atentos a lo que estaba ocurriendo en la base social, con figuras como, qué sé yo, Juan XXIII, Che Guevara, Fidel Castro, Ho Chi Minh, o teóricos como Jacques Maritain, Mounier, etc. Cuando no está todo eso, cuando no hay un Estado que nos diga este es su destino posible, le ofrecemos todos los medios gratuitamente, no hay duda que los sujetos se están planteando ¿qué hago? Y luego de casi 30, 40 años de experiencias límites, revolución de la libertad, de Frei Montalva, revolución, llamémosla socialista, entre comillas, de Salvador Allende, revolución a ciegas, destructiva, genocida, primera parte, Pinochet, revolución neoliberal, segunda parte, Pinochet, democracia neoliberal, tercera parte. Hemos sido revolcados en una generación, en todas direcciones, por los procesos históricos, apuntando hacia distintas metas posibles, distintas orientaciones, distintos sentidos, como dice Alfredo. Pues ahora no hay sentidos. Como decía Habermas, el sentido es el más escaso de los bienes en nuestra contemporaneidad. Y toda la escuela postmoderna más encima se encarga de destruir los sentidos y de pulverizarlos en el sinsentido. No hay duda que los sujetos están haciendo preguntas. La historia social se ha desarrollado, creo yo, apegándose, adhiriéndose a los sujetos de carne y hueso. Sean individuales, sean hombres, sean mujeres, sean viejos, sean niños, sean grupos, sean barras bravas, sean tribus urbanas, sean delincuentes, sean prostitutas. Sea que el problema del sujeto es el cuerpo, de la historia del cuerpo, sea que el problema del sujeto es su género, ya hay historia de transexual y de homosexual y qué sé yo, ¿verdad? Sea que el problema es la comunidad local, el barrio o la región, etc. La historia social tiene esta característica de nobleza que se apega y se adhiere al sujeto donde quiera que esté más. Y no se aleja mucho de él, no se pega el salto a la abstracción. Lo propio de la ciencia social, que no pretendemos, yo me siento parte de ella, no pretendemos pegar el salto a la abstracción de la gran teoría, del gran concepto definido unívocamente, ni pretender siquiera levantar un nuevo proyecto político articulado en función, ¿verdad?, de las ciencias sociales o de las viejas ideologías.
ciencia social no trabaja para construir grandes teorías. La nueva ciencia social. La nueva ciencia social, que es la historia, quiero decir historia social más que ciencia social, tiene varias características que quisiera rápidamente presentar para ir terminando, y que marcan una diferencia profunda con la tradición histórica. Porque de una u otra manera, la historia social o historia local, como la llaman otros, está muy apegada a los sujetos, ¿no?, a su memoria, etc. Está revolucionando epistemológicamente el canon tradicional, positivista o neopositivista de la historia. Quiero destacar algunos rasgos que puede que no todos compartan los historiadores sociales, pero que se ve que tienden todos más o menos a suscribirlo. Hay una primera característica importante. La nueva historia o la historia social ya no mira tanto al pasado. No es la ciencia del pasado. Si es una ciencia que mira al pasado, visita el pasado, y para decirlo con una imagen, uno la visita como quien va a visitar el barrio de la niñez. Como quien recorre de nuevo el colegio donde uno estudió. Como quien va a visitar la tumba de los viejos. Como quien va a ver los viejos amigos. Uno va hacia el pasado para reconstituirlo, no como dato erudito, sino como un recuerdo, entendiendo por recuerdo lo que pasa por el corazón. Uno entra al laberinto del pasado, porque el pasado es un laberinto. Si uno sigue cualquier camino historiográfico, todo el mundo sabe que uno se pierde y pierde la idea del sentido. La crítica es maestro labial en el sentido de algunos historiadores. Y claro, todos los que van estudiando el pasado por el pasado entran al laberinto sin el hilo de Ariadna. Pues la historia social va hacia el pasado, pero no abandona el hilo de Ariadna. Va, lo visita, lo recuerda, lo revive, habla con él, dialoga con él. En el fondo, para uno enriquecerse como sujeto, o como grupo, para sinergizar la acción, no para dejar un concepto definitivo, o un dato definitivo. Porque lo que interesa, más que el pasado, es el presente. Los sujetos de hoy día estamos todos preocupados de cómo construir identidad, y eso implica construir realidad, y el pasado sirve para eso, ¿no? Uno construye, uno actúa, uno define su conducta en función de su memoria. Si una característica actual de la historia social es tender a concentrarse en el presente y hacer este rodeo romántico tanguero, digamos, por el pasado para volver al presente, recuperar la viejita del tango, ¿no es cierto?, pero para comenzar a actuar ahora con más fuerza, no solo con ideología, sino con sentimientos, como dicen los cabros de la barra brava, de la Chile, por supuesto. El presente. ¿Qué es el tiempo de la historicidad? El pretérito no es el tiempo de la historicidad. La historicidad se caracteriza por el gerundio, el siendo, el yendo, el construyendo, el produciendo. Y eso implica, por supuesto, una dimensión pasado, presente, futuro, que lleva a vivir la historicidad, a vivir la historicidad, no a escribirla solo. Si uno la escribe es para vivirla. Y en eso concuerdo plenamente con Alfredo, que uno puede usar la poesía en la historia. Solo que yo digo que la poesía debe ser útil en tanto sinergiza al sujeto, ¿no?, para vivir mejor la historia con un sentido de mayor poder. Si para algo sirve la cultura, la poesía, el arte creativo, no el arte objeto, que se me presenta a los ojos y que yo admiro embobado, y que es una mercancía que hay que pagar por verla, o por comprarla, o para pagar la entrada para escucharla. La cultura y el arte es creación, es creatividad.
y está pegado a la construcción de identidad. Y si uno construye la cultura de su propia construcción, es fuerza, sinergia, me da seguridad, eso es poder. Por eso la nueva historia social, primera característica, digo yo, es que privilegia el tiempo presente en tanto este es un ingenuo. No significa que excluye el pasado. En segundo lugar, esto lo conduce inevitablemente a trabajar no solo el archivo nacional. Yo creo que no se puede dejar de lado el archivo nacional. Que uno ponga la cita de página o no, ese es otro problema, ¿no? Pero no se puede dejar de lado el archivo nacional, sobre todo para los problemas del Estado, los problemas del municipio, los problemas de intendencia, los problemas de las estructuras. Para los sujetos no existe, salvo el archivo judicial, más o menos. Sino hoy día lo que interesa a la historia social es trabajar el otro gran archivo, que es la memoria social. Y la memoria social nos obliga a trabajar de otra manera. Respetar la memoria significa respetar, ¿verdad?, aquellos conocimientos que el sujeto avala, a lo mejor no por su objetividad, pero sí por su consistencia cultural poética, que le dan sentido a su existencia. Por eso la memoria se ha convertido para la mayor parte de los historiadores sociales y la mayor parte de los jóvenes historiadores que están hoy día haciendo tesis, por lo menos en la universidad donde yo trabajo, no por culpa mía, están trabajando sobre la base de estudios históricos que están operando sobre la base de la memoria viva, con sujetos vivos, por tanto, privilegian otras metodologías. La metodología de la interacción, de la oralidad, del contacto vivo, de la complicidad, y se nos aparece un historiador cómplice de sus sujetos vivos. Y eso es nuevo. No es el historiador erudito de archivo que se distancia y es cómplice nada más que de ciertos métodos y ciertos cánones. Pues acá no, el historiador social es cómplice, es solidario, es amigo, es compañero del sujeto vivo que estudia. Estudiar la memoria como archivo es un mundo de posibilidades. Desde el problema de cómo sistematizar esa memoria, porque las memorias normales de la gente están desordenadas. Están obsesivamente construidas en torno a ciertos ejes. La mayor parte de las memorias populares niegan las capacidades del autor en lugar de fortalecer la capacidad, lo inhiben. No creen que son parte de la historia. Una de las experiencias más ricas y conmovedoras que me ha tocado vivir, perdón que diga algo personal, que me ha confirmado un poco lo que estamos haciendo con el historiador, fue cuando el año más o menos de 87 me invitaron a Punta de Chalca a un encuentro de mujeres de clase media y mujeres pobladoras sobre todo, a que yo le explicara la historia de la mujer popular. Había unas 400 mujeres allí. Tuve que exponerlo, que se dio una hora y media, la historia de la mujer popular, por tanto hablar de todas las cosas, ¿no? La mujer popular, conventillo, qué sé yo, etc. Y hubo una reacción tan absolutamente, como decir, descontrolada, histérica, emotiva, llanto, risa, ¿no?, que se tradujo, nunca más me habían abrazado tantas mujeres en esta oportunidad. Y yo me he dado cuenta cuando ellos lo dijeron, que habían descubierto ahí, eran gente de conventillo, muchas veces de poblaciones, campamentos, con larga historia para atrás, de abuelos campesinos, peones, qué sé yo, que por primera vez se sentían que su vida mínima, ¿no?, como diría González Vera, su vida mínima era historia. Y sentirse dentro de la historia, para ella era como sentirse, no sé, renacida, ¿no?, revitalizada. La historia puede jugar como un gran colaborador de la sistematización
Y eso nos lleva a una tercera característica. La historia que se basa en lo oral, en la oralidad, en la reconstitución de la memoria, la redefinición de la conducta, la redefinición de las redes sociales, de la forma asociativa del sujeto, va generando un proceso vivo que no tiene sentido escribirlo, porque es historia con minúscula, es proceso. Uno comienza a darse cuenta que uno puede ser investigador e historiador, pero ¿para qué escribirlo? Porque a través de la oralidad y las conductas va el mismo proceso de conocimiento que se va reproduciendo en la realidad como conducta, y la historiografía, como quien dice, vuelve a la historia. Entonces uno comienza a pensar, ¿qué es ser entonces historiador, no? Si uno trabaja en esa línea, uno diluye su oficio en el proceso mismo que es capaz de engendrar o generar o coadyuvar con sujetos reales. La historia real es un mundo de posibilidades donde uno comienza a aprender humildad, porque los procesos históricos sociales reales achacan la figura a la larga, ¿no? Y uno se da cuenta que los procesos de conocimiento pueden ser sociales, pueden ser cognitivos, pueden ser comunitarios, pueden ser colectivos, ¿verdad? Y están siempre en progreso. ¿Qué progreso se puede preguntar uno? Otra característica. La historia, si entendida, no se define en función de la cantidad de libros o cantidad de datos definitivos que uno puede construir, ¿no? Ahí la historia vale en tanto que construye ese proceso que una ayuda a desencadenar. Eso se traduce en la palabra poder. Poder. Un ciudadano que comienza a controlar su conducta y comienza a desarrollar proyectos de acción y construye lo que quiere construir, no una utopía al tiro, pero sí un par de resultados concretos, para desarrollar su poder. Y esto se conecta con el problema de la ciudadanía. Siempre se ha dicho por ahí, el otro día estuvo otro seminario para variar, donde estaba el señor Carlos Peña, gran amigo. Ya no, tampoco. Ya descubrió. Bueno, él planteaba, es abogado, que la ciudadanía implica la pertenencia a una comunidad que está regida por un Estado de derecho. Por ahí se fue. Estado de derecho. En última instancia, la ciudadanía, ¿verdad?, va a depender del derecho o de la ley, no sé. Y es la idea de que el derecho concede, otorga al ciudadano sus derechos. Tal como los niños, ¿no? La Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Como que le otorgó a los niños derechos, y hoy día todo el Senado, ¿verdad?, se llena la boca, y la decir, ya lo dije, ¿verdad?, diciendo, hoy día los niños en Chile son sujetos de derecho. ¿Ok? Dice uno. Pero como decía este gran jurisconsulto, no sé si era jurisconsulto, no, pero era un gran líder del Partido Conservador en la época de 1890, en la mayoría de la raza, copiando el Tizó, decía, ¿de qué sirve tener derechos si no hay poder? ¿De qué sirve que tengamos derechos si no tenemos poder? ¿De qué sirve a estos niños guachos que estábamos hablando hace un rato tener derecho en la convención no sé qué, suscrita por el gobierno chileno, si no tienen poder para que sus padres tengan pega? ¿El ciudadano se define por su derecho o se define por su poder? En Chile, el ciudadano nunca ha tenido poder. El poder ha mantenido siempre las clases políticas, ¿no? Y más o menos dibujamos delante de las 28 oportunidades que se le han arreglado para la corte, ¿no? o corte militar. No hay duda que en Chile existe, junto con la pobreza material, una pobreza peor, que es la pobreza ciudadana. Es la pobreza de los chilenos que no tienen poder o no tienen conciencia de su soberanía o no saben actuar autodeterminadamente.
día hablamos de educación, ¿de qué vamos a hablar? ¿De puntaje simple? ¿De puntaje de la DSU? ¿De cuánto estamos con respecto al promedio internacional? ¿Por arriba, por abajo? ¿O vamos a hablar de educación para reconstruir al ciudadano en Chile? La historia social está un poco en esa tarea, porque en el fondo todo lo que estamos diciendo apunta a construir poder, no a tomarse el poder, a construir poder. Eso es una enorme diferencia con respecto a lo que nosotros mismos hacíamos los años 60. Queríamos tomarnos el poder y todos desfilamos hacia la moneda, frente a la moneda, otros querían tomarse la moneda, otros querían meter al presidente dentro de la moneda, el presidente se mató dentro de la moneda, todo la moneda, porque el poder se creía que estaba allí, en un lugar. Pero la historia nueva, la historia total, la historia social y otras disciplinas están dejando clarito, como decía Hannah Arendt, el poder no está en un lugar, el poder está donde nosotros nos juntamos. El poder es una función de la asociatividad. El poder y la soberanía son siempre expresión de una red, un colectivo, una asociatividad. Hay que recuperar la asociatividad de los sujetos que han sido individuados una y otra vez por nuestro sistema político. Se habla mucho, ¿no es cierto?, de hay por ahí historiadores que hacen historia de la vida privada, ¿no? Han tenido mucho éxito y son bestsellers en este país. Y son libros entretenidos, dice yo, ¿verdad?, que no discuten estos temas que yo estoy medio groseramente planteando acá. Privado. ¿Ustedes saben la palabra privado? ¿Privado de qué? Privado de comunidad. La vida privada no es sino el aislamiento con respecto a la vida de la comunidad. A los griegos se les idiota. Historia de la vida privada, historia de la vida idiota, podríamos decir, con todo respeto, ¿no? De lo que se trata es recuperar el lazo comunitario, el lazo societal, la asociatividad ciudadana, porque es allí donde surge realmente la soberanía y el poder. Fantástico que los cabros se asocien, fantástico que tengan barra brava, fantástico que los cabros, ¿verdad?, se reúnen en asambleas. Fantástico que hayan colectivos universitarios y no federaciones universitarias. En todas partes existe, pero vale mongo. Vale mongo. Naturalmente la historia social que se está enfrentando a estos sujetos de análisis tiene que adaptar los métodos. Y ya el puro método del archivo, de la crítica externa y la crítica interna sirve de poco o nada. El historiador que hace esto tiene que echar mano de todo el arsenal de métodos que las ciencias sociales y humanas y poéticas han desarrollado. Pero no se excluye la poesía. Estoy muy de acuerdo contigo, no se puede excluir la poesía. Porque hoy día la teoría, más que teoría en sí, es cultura. Los cabros raperos cuando escriben sus líricas, le llaman, sus letras, digamos, y nadie puede escuchar porque la bulla que meten en el. Pero si uno se consigue las letras, las lee, ¿verdad? Allí hay lo que antes llamaríamos teoría, pero que ahora está metido dentro de una expresión cultural. Hoy día la teoría está metida dentro de la cultura, pero hablando de cultura creativa, no una cultura objeto que uno va a por ello. Y en ese sentido, uno tiene que echar mano de unos métodos imaginados. Desde los focus group, por nombrar algunos, microencuestas, datos estadísticos, expresiones poéticas, obras de teatro, videos, todo lo imaginable. Porque el objetivo no es construir un libro, es construir un proceso histórico. Bueno, podría seguir porque son muchas las características de la historia social, pero trato de pintar un bosquejo más o menos hacia dónde va, porque en definitiva
que la historia social no pretende establecer ni recetas, ni esquemas, ni cánones. Porque en el fondo pensamos, digo yo, que los cánones se construyen en el camino según el problema. ¿Verdad? No se pueden establecer cánones rígidos. Tal vez en una institución o en una escuela de historia hay que aplicar algunos, pero en una investigación viva, en estos géneros de los cuales estamos hablando, el canon se construye de acuerdo al problema, conforme al actor, porque hay que negociar con el sujeto que uno trabaja el método, porque él participa en la investigación. Entonces se negocia el método y se construye, y si hay que cambiarlo por la verdad se cambia. Porque no interesa la verdad final teórica, sino la verdad final que es producto, hecho, resultado. Bueno, por eso pienso que hay una gran demanda por la historia, y hay una gran demanda por la historia social, porque Chile tiene graves problemas en el plano social. Yo no creo que los grandes parámetros que están tan maravillosos sean capaces de resolver los tremendos indicadores de malestar interior, como dice el PNUD, que nos aquejan a todos por más o menos de distinta manera. Y creo que hay que aproximarse a los sujetos para dialogar con él, el conocimiento del mismo sujeto, el autoconocimiento del sujeto, la autoeducación del sujeto. Y eso es una tarea que indudablemente es inédita, que indudablemente es creativa, que indudablemente es riesgosa, que indudablemente es provocativa, pero que uno se siente profundamente, los que estamos más o menos en eso, partícipes de un sentido. Eso es sentido. Yo creo que muchas veces el sentido vital, sentido, ustedes quieran llamarlo, autopoyético, escatológico, social, solidario, cristiano, no cristiano, marxista, no marxista, es lo que realmente avala que uno está en un proceso de humanización, de perfeccionamiento del ser humano, que al final es lo único que realmente en este mundo tiene importancia. Gracias.